Esta historia no me pertenece. Créditos a El hombre que camina el abismo 115 de fanficción. Capítulo 39. 6 se despertó antes que los demás y miró por la ventana. Todavía estaba oscuro afuera y se puso de pie y se estiró un poco antes de mirar el reloj para ver que eran las 5 de la mañana. Suspiró un poco antes de caminar en silencio por el pasillo y abrió la puerta de la habitación de los niños en silencio. Asomándose al interior, los vio durmiendo pacíficamente. Dormían en una pequeña pila, acurrucados unos en otros. Justo cuando estaba a punto de irse, vio a uno de ellos dar vueltas un poco antes de que se volviera más errático. Entrando, se acercó a ellos y levantó la manta para ver a Isaac moverse. El niño parecía estar teniendo una pesadilla y se despertó con un pequeño grito ahogado, con lágrimas en los ojos. Accidentalmente rasgó su bolso, revelando una gran parte de su rostro. Se escucharon gemidos de pánico de él y trató desesperadamente de reparar el daño que causó accidentalmente. Cuando finalmente notó a Six, trató de protegerse la cara. ¿Estás bien? Six preguntó en voz baja. Isaac lo miró, un ojo asomándose por entre sus dedos mientras que el otro por el agujero de su bolsa de papel. Sacudió la cabeza y Six lo miró fijamente antes de agarrar la bolsa de papel. El niño entró en pánico y trató desesperadamente de agarrarlo con fuerza, pero sus dedos mojados permitieron que se le escapara. Se dio la vuelta y se cubrió la cara mientras Six solo miraba su espalda. Había innumerables cicatrices en su cuello y podía ver que algunas se extendían hasta su rostro. Hubo un pequeño rugido proveniente de sus estómagos e Isaac se puso rígido. Metió las piernas en el torso e hizo todo lo posible por silenciar el gorgoteo de su estómago. ¿Qué quieres comer?, preguntó Six. Estoy bien con cualquier cosa, Isaac respondió después de un rato. Se estremeció cuando Six tomó suavemente su mano y los dos salieron de la habitación. Sus pies descalzos se sintieron bien cuando pisó la alfombra mientras su mano libre cubría su rostro lo mejor que podía. Estaba sentado en el sofá y tenía una manta colocada sobre sus hombros. Fue arrojado sobre su cabeza, ocultando su rostro. La habitación estuvo en silencio por un minuto o dos mientras Six tomaba un bajel y untaba mantequilla de maní en ambas piezas y colocaba el plato en la mesa de café. Aquí. Six dijo mientras le entregaba a Isaac un pedazo y se sentaba en el suelo. Una mano se extendió desde la abertura de la manta y tomó la pieza antes de retirarse. Hubo un pequeño sonido de masticación que se hizo progresivamente más rápido. Le entregó la otra pieza al niño y lo escuchó comer esa pieza rápidamente también. Los dos se quedaron en silencio durante los siguientes minutos antes de que Six sacara un mortero y algunas especias después de comer. ¿Qué es eso?, Isaac preguntó. Un mortero y una maja. Six respondió. ¿Para qué es esto?, Isaac preguntó. Diversas tareas. Triturar nueces, convertir ciertas cosas en pasta y convertir otras en polvo. Él respondió. Isaac tarareó en voz baja y solo observó a Six elaborar algunas cosas. Después de un rato, se deslizó del sofá y se sentó a su lado, manteniendo la cabeza cubierta. ¿Por qué te tapas la cara?, preguntó Six. Porque soy feo y te burlarás de mí. Isaac respondió. Six lo miró por un rápido segundo antes de negar con la cabeza. No lo haré. Él dijo. Los científicos y los guardias lo hicieron. Isaac dijo. Se han ido. Six respondió. Se quedó en silencio por un rato y el único sonido era el de él moliendo las especias, llenando la habitación con un fuerte olor. ¿Puedo ver tu cara?, Isaac preguntó. Six asintió y dejó el mortero antes de levantarse y quitarse el casco. Lo dejó a un lado y miró al chico más joven, permitiéndole ver su rostro. Tienes unos ojos realmente extraños. Isaac dijo. Los ojos distantes de Six no lo hicieron sentir tan alarmado como debería. Tal vez fue porque había visto cosas peores con el personal de Merlot. Encontró que los ojos del espartano se calmaban en cierto sentido, como las suaves olas del océano en la oscuridad de la noche. Tu turno. Six asintió. Está bien, Isaac asintió lentamente antes de dejar caer la manta. Apartó las manos y reveló su pequeña cara llena de cicatrices. No tenía demasiadas cicatrices como un personaje de una película de terror, pero Six entendía por qué el chico estaba acomplejado por su apariencia. El abuso mental y emocional que enfrentó por parte de los guardias y los científicos probablemente empeoró la situación. El espartano podía contar con una sola mano cuántas cicatrices había en el rostro de Isaac. Ni siquiera fue tan malo para ser honesto.
Literalmente había visto a varias personas con la cara arrancada por brutes o mutiladas por jackals. No eres fea. 6 dijo. Soy. Isaac negó con la cabeza. No, no lo eres. Si no quieres mostrar tu cara, entonces no tienes que hacerlo. 6 dijo. Sin embargo, mi bolso está roto. Isaac dijo. Te compraré otro o te compraré un sombrero grande. 6 dijo. ¿En realidad? Isaac parpadeó y jugueteó con sus dedos. Sí. Sin embargo, deberías volver a dormir. 6 sugirió. Isaac arrastró los pies con ansiedad mientras volvía a cubrirse la cabeza con la manta. ¿Qué es? Preguntó 6. No puedo volver a dormir. Por lo general, me clavan una aguja en el brazo para que me canse. Isaac admitió. Aquí no hacemos eso. Six dijo casi al instante, haciendo que Isaac lo mirara. ¿Tú no? Preguntó. No. 6 negó con la cabeza. Los dos regresaron a ese silencio familiar y Six lo levantó antes de apoyarlo contra su pecho. Se meció de un lado a otro, permitiendo que Isaac se relajara poco a poco. Continuó durante media hora antes de que sus ojos se cerraran y se quedó sin fuerzas mientras se dormía. Se escucharon suaves ronquidos y Six esperó varios minutos antes de levantarse y caminar hacia la habitación. La puerta de Maaya se abrió y miró para ver a Maaya parada allí cansada. Ella bostezó y miró fijamente su rostro antes de volverse hacia la forma dormida de Isaac. ¿Tuvo una pesadilla? Ella preguntó. Él hizo. Él asintió. Él está bien ahora, ¿verdad? Ella preguntó. Lo está. Lo despertaré en un minuto. Dijo antes de regresar a la habitación. Su mano se puso en la parte posterior de su cabeza mientras lo acostaba suavemente con los demás y silenciosamente salía de la habitación. La puerta se cerró con un suave clic y vio a Maaya en la cocina, con un cartón de huevos cerca. Se paró junto a ella y simplemente la ayudó a preparar el desayuno. Hubo momentos en que se olvidó de que él se alzaba sobre ella y lo miraba. ¿Por qué la habitación huele a especias? Ella preguntó. Estaba moliendo un poco. Él respondió. Está bien, ¿quieres ponerlo en el desayuno? Ella preguntó. Él asintió y fue a la sala de estar y agarró el mortero y la mano y regresó a la cocina, tirando el contenido en un recipiente. La puerta de un dormitorio se abrió y se giró para ver a Mine entrar cansada en la cocina. Estaba en pijama y agarró su conejito de peluche en su mano derecha, antes de tirarlo sobre el sofá. Sus pies resbalaron contra el suelo y se acercó a él, levantó los brazos e hizo un movimiento de agarre. La levantó y la sostuvo en su brazo izquierdo, interponiéndola entre él y Maaya. Los tres miraron la comida que se estaba preparando mientras el sol comenzaba a asomarse por la ventana de la sala de estar. «Mami, ¿vas a ir a trabajar hoy?», preguntó Mine. «Sí, tengo que volver». «¿Quieres venir?», preguntó Maya. Mine jugueteó con sus pulgares. «Está bien si no lo haces». Maya sonrió. «Hoy no», dijo Mine. «¿Quieres pasarlo con Six?», preguntó Maya. «Sí». Mine asintió. Le besaron la frente y volvieron a preparar el desayuno. Pataleó distraídamente y abrió la boca cuando Maaya tomó una cucharada de su desayuno y se la entregó. Ella sonrió encantada por el sabor y se sentó a la mesa. Un plato de comida se deslizó frente a ella y se lo comió con una pequeña sonrisa en su rostro. Los minutos pasaron y Maaya se metió en la ducha, dejándolo solo a él y a Mine juntos. «¿Papá?», ella preguntó. Él tarareó. «¿Te vas pronto?», ella preguntó. «No, no por un tiempo». Sacudió la cabeza. «Bien». Ella sonrió. Tenía que estar de acuerdo, era bueno que se quedara por un tiempo. «Estoy en casa», Maaya dijo mientras se quitaba los zapatos después de entrar por la puerta. Cuando no escuchó nada, miró a su alrededor antes de caminar hacia la habitación de los niños y miró dentro. Se tapó la boca cuando vio a Six tirado en el suelo mientras el resto se apiñaba a su alrededor y dormía. Sus ojos estaban cerrados y su pecho subía y bajaba a un ritmo constante. Puso su casco a un lado para permitirle dormir más cómodamente. Entró en la habitación y lo vio despertarse antes de mirarla. «No tienes que levantarte, solo voy a moverlos un poco». Ella susurró. «No». Sacudió la cabeza. Ella no escuchó y los movió al medio antes de acostarse al otro lado del futón. Los niños no se despertaron y ella solo cerró los ojos. Hoy fue más agitado de lo habitual, considerando que todos le estaban haciendo preguntas. También está el hecho de que ella estaba entrenando a esa chica que salvó de la mazmorra de Beacon.
La pobre chica apenas miraba a nadie a los ojos y parecía sorprendida cuando la elogiaban por algo tan trivial como clasificar libros. ¿Cómo estuvo su día? Ella preguntó. Estuvo bien. ¿Tuyo? Preguntó de vuelta. Agitado, pero agradable. Bostezó y se acomodó en una posición más cómoda. Nana se sentó y miró cansada a su alrededor antes de que sus ojos se encontraran en Maaya, haciéndola gatear hacia ella. Los demás murmuraron y gruñeron molestos cuando ella se arrastró sobre ellos y se abrió camino entre Arthur y Maaya, pateando al niño un poco para hacer espacio. Ella ignoró su mirada cansada y se acurrucó contra Maaya, disfrutando de la cálida sensación que desprendía la mujer mayor. Ambos adultos hicieron que los niños sintieran una paz interior que no habían sentido en años o nunca antes. Six estaba tranquilo y sereno, pero estaba dispuesto a ser quien los protegiera. Maaya era cálida y emitía un aura nutritiva que anhelaban después de haber estado expuestas a ella por primera vez. Los hicieron sentir seguros al final del día y no querían ir a ningún lado. Los 9 durmieron durante las siguientes horas. Las pesadillas de los niños se calman por una vez. Él y Maaya se despertaron casi al mismo tiempo antes de que mirara la hora y se sentara, apartando a Mine de él y luego la dejó en el suelo. Tuvo que quitarse a Nana de encima antes de ponerse de pie y salir de la habitación para ir al baño. Cerró la puerta con un suave clic y se dirigió a la sala de estar. Le echaron la capa sobre los hombros después de ponerse el casco y se dio la vuelta cuando Maaya entró en la cocina. ¿Partida? Ella preguntó. Por un minuto, sí. Él asintió. ¿Volverás esta noche? Ella preguntó. Sí, solo voy a recoger algunos suministros y patrullar un rato. Él dijo. Está bien. Mantente a salvo. Ella asintió. Lo haré, gracias. La carne de jabalí se ha estado marinando todo el día, por lo que debería estar lista para cocinar y las verduras ya están en un recipiente en el refrigerador. Él dijo. Gracias, hasta luego. Ella saludó. Te veré más tarde. Asintió antes de salir del apartamento. Hubo una serie de clics detrás de él mientras caminaba por el pasillo y entraba en el ascensor. Descendió a un ritmo lento y, finalmente, las puertas se abrieron, lo que le permitió caminar y salir del complejo. La gente comenzó a irse a casa por la noche y había algunas personas por ahí, ya sea comiendo en restaurantes o simplemente disfrutando de un pequeño paseo. Fue a una tienda y entró, escuchando el tintineo de la campana sobre su cabeza. Hubo silencio por un segundo o dos antes de que él se acercara al mostrador y tocara el timbre. El pequeño sonido hizo que la persona en la parte de atrás se pusiera de pie y fuera al mostrador, abriendo mucho los ojos cuando lo vieron. Ha sido un tiempo. El hombre dijo. Me disculpo, he estado ocupado con algunas cosas. 6 dijo. Está bien, la última vez que estuviste aquí fue cuando compraste algo de tela. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó la persona. Quería saber si puedo conseguir otra capa. Six dijo mientras buscaba en su bolso y ponía la piel de jabalí en el mostrador. Buena calidad. ¿Sabes? Esta es en realidad una piel de jabalí bastante rara. El hombre dijo. ¿Es? Preguntó 6. Sí, lo creas o no, hay muchos animales raros por ahí. Las pieles valen 1 o 2 fortunas dependiendo de a quién se las vendas. A mí, sin embargo, me gusta hacer cosas con ellas, ya sean alfombras o ropa. El hombre dijo. 6 inclinó la cabeza. Sostenga ese pensamiento. Dijo el hombre mientras se dirigía a la parte de atrás y se escuchaban pasos, apareció después de un minuto con un mapa. Este de aquí es un mapa que contiene áreas donde podrían estar. No será el lugar exacto para ver cómo son animales, pero da una estimación aproximada. El hombre le entregó el mapa. Gracias. Six dijo después de mirar el mapa antes de doblarlo y guardarlo en su bolso. De nada, tráeme esas pieles y haré una capa nueva cada vez. El hombre dijo. Six asintió antes de dejar que el hombre hiciera su nueva capa. Salió y comenzó a salir del asentamiento, asintiendo a los guardias antes de adentrarse en la naturaleza. Una paz interior llenó su alma mientras caminaba por el desierto, escuchando los sonidos. El monitor se quitó la correa y flotó frente a él, notando que parecía un poco más relajado. ¿Estás bien? Ella preguntó. Lo estoy. Solo estoy pensando en mi próximo curso de acción después de obtener la otra instalación en Mistral. Todavía necesito encontrar al subordinado de Salem y eliminarlo antes de continuar. Él respondió. Ah. Ella saltó arriba y abajo antes de flotar junto a él mientras patrullaba. ¿Hay centinelas patrullando cerca? Preguntó. La hay. Es por eso que la población Grimm está bajo control.
Ella respondió. Sin embargo, dejas lo suficiente para que los asentamientos obtengan algunos ingresos. Él la miró. He visto cómo es el sistema económico de la frontera con respecto a las recompensas. Si bien es crudo, les da a los habitantes experiencia en caso de que una horda se acerque a ellos y la oportunidad de obtener algunos ingresos. Dijo, escaneando una planta cercana. Eso explica por qué está tan tranquilo y no he oído hablar de la caída de un asentamiento en mucho tiempo. Él dijo. No estaba mintiendo cuando dije que los Grimm son considerados un parásito para mí. Si bien solo puedo hacer mucho con mi acceso limitado, es mejor que antes. Ella dijo. ¿Qué pasa con el acuerdo? Preguntó. Si te estás preguntando acerca de la seguridad, tengo centinelas vigilándolo. Después de ver lo que hizo el tonto parásito, he decidido hacer que mi presencia sea un poco más conocida. Ella dijo. La gente será curiosa y cautelosa contigo. Él dijo. Los humanos son criaturas curiosas por naturaleza. Mientras no haga nada que se perciba como una amenaza para la instalación, yo no haré nada. Ella dijo. Define amenaza. Es probable que haya una o dos personas que se topen con una instalación. Él dijo. La entrada forzada es una, tratar de destruir la instalación es otra. Ella explicó. ¿Qué pasa si otro reclaimer intenta hacer cualquiera de esos? Preguntó. Reclamador o no, si son una amenaza, entonces estoy en mi derecho de acabar con ellos. Ella dijo. Comprendido. Él asintió y luego siguió caminando hacia adelante. Todavía había mucho por hacer. Todavía necesitaba encontrar y matar a Zela antes de dirigirse a Atlas para lidiar con Ironuo Divats. Si puedo ser de alguna ayuda, apuntar a los subordinados de Salem serían las principales prioridades junto con poner las instalaciones en funcionamiento. Ya sabemos que Azel Reinhardt está en Mistral, así que creo que será nuestro próximo objetivo. Ella dijo. Tarareó y asintió antes de pensar un poco más en su próximo curso de objetivos. Tanto que hacer ahora. Pasaron unos días y Maaya sacó a Kirus de la bañera y envolvió una toalla alrededor de su cuerpo, secándole el cabello suavemente. Estornudó silenciosamente y se frotó la nariz antes de ponerse ropa interior y pantalones de pijama. Levantó los brazos cuando le pusieron una camisa por encima y la miró cuando terminó de vestirse. Todo listo. Ella sonrió. Él asintió antes de ser levantado en sus brazos y llevado a la sala de estar. Llamaron a la puerta principal y fueron hacia ella, la abrieron y miraron afuera. Six inclinó la cabeza antes de que la puerta se cerrara y se abriera por completo, dejándolo entrar. Cerró la puerta detrás de él y se agachó cuando los niños lo rodearon, tratando de subirse a él o preguntarle algo. Estaba claro que Maaya y él eran las únicas personas en las que confiaban, al ver cómo los salvó mientras Maaya les ofrecía un lugar para quedarse y comida. A los demás, los miraban con profunda sospecha o abierta desconfianza. Levantó el brazo cuando Arthur se subió a él y se agarró mientras Prushka colgaba de su otro brazo. Nana se subió a su espalda y se apoyó en la parte posterior de su cabeza mientras Calliope se aferraba a su torso. Simplemente dejó que se subieran encima de él durante un minuto. Mine trepó y se colgó de su hombro mientras Isaac se quedó cerca. Kirus solo miró a los demás con curiosidad mientras Maaya lo sostenía, meciéndose ociosamente de lado a lado. Aparte de Nana, era uno de los más jóvenes. Caminó hacia adelante mientras aún lo sujetaban y comenzó a sentarse en la sala de estar. Se ajustaron antes de trepar sobre él una vez más, gruñendo cuando intentaron trepar sobre él. Ninguno de ellos podía pararse sobre sus hombros teniendo en cuenta que seguía moviéndolos hacia el suelo. Lo vieron como un desafío y siguieron intentándolo, solo deteniéndose cuando él les dijo que lo hicieran de repente. No tenía ningún problema con que se subieran a él, solo que no hasta el punto de lastimarse tratando de hacer alguna tontería. Eran como cachorros enérgicos en sus ojos. Nana fue tan lejos como para morder la articulación de su dedo índice. No fue difícil, pero notó que normalmente masticaba muchas cosas, ya fueran juguetes o superficies. Mine solo sonrió y se balanceó de lado a lado mientras estaba sentada en su regazo mientras hacía un dibujo. Su mera presencia fue suficiente para hacerle olvidar las cosas que vio en la isla en ese momento. Sin embargo, sabía que ella había cambiado. Cada vez que salían, miraba a los extraños con recelo o siempre se escondía dentro de su capa. El tiempo pareció pasar y antes de que ambos adultos se dieran cuenta, los niños comenzaron a reducir la velocidad y se tiraron al suelo. Solo esperó un poco más y finalmente se quedaron dormidos en sus lugares.
Papel y crayones cubrían la sala de estar y simplemente se los quitó de las manos antes de levantarlos uno a la vez y luego ponerlos en su dormitorio. Uno por uno, los colocaron en su lugar sobre el colchón y los cubrieron con una manta suave. Mine fue puesta en su cama y cubierta con la manta. Su luz de noche se encendió, iluminando la habitación con un tenue patrón estrellado. La puerta se cerró con un suave clic y regresó a la sala de estar para ver que Kirus era el único que seguía despierto. Miró a Six y luego a Maaya antes de alcanzar a Six, haciéndolo arrancarlo de sus brazos. Se puso de pie y caminó hacia la cocina con él en sus brazos. Maaya observó cómo Six preparaba un poco de té de manzanilla mientras hacía rebotar suavemente a Kirus arriba y abajo. Ella levantó una ceja cuando él puso leche y miel en el té y lo removió suavemente. Cogió la taza caliente y se la entregó a Kirus, haciéndole un gesto para que la bebiera cuando el chico le lanzó una mirada curiosa. Una vez que lo probó, sonrió encantado y comenzó a beberlo rápidamente, solo disminuyó la velocidad cuando Six agarró la taza. Los sorbos se hicieron más lentos y después de un minuto o dos, la taza estaba vacía y colocada en el fregadero. El grifo estaba abierto y lo enjuagó antes de sentarse en el suelo. Ambos lo vieron garabatear en una hoja de papel durante los siguientes minutos antes de que finalmente comenzara a quedarse dormido. Después de 10 minutos más, estaba dormitando contra la mesa de café con un crayón todavía en la mano. Justo antes de que pudiera levantarlo, levantó la mano y lo tomó suavemente en sus brazos. Ella tarareó una melodía suave que lo mantuvo dormido mientras entraba en la habitación con los demás y lo dejaba en el suelo. Mientras ella estaba en la habitación, tomó la foto y la miró. Era un dibujo tosco de todos ellos y lo miró durante unos minutos antes de mostrárselo a Maaya cuando ella caminó junto a él y también lo miró. Es lindo. Ella dijo. Gruñó. Solo admítelo, gran gruñón. Ella dijo. Esa sonrisa familiar suya siempre lo hacía detenerse y preguntarse por qué lo aguantaba. Otros generalmente lo consideraban un bicho raro y solo trabajaban con él cuando se lo ordenaban. No tenía mucha personalidad ni le importaba una, encerrándose en sí mismo para mejorar sus habilidades. Sin embargo, aquí estaba esta mujer civil que se tomó el tiempo de su día para ayudar cuando no lo necesitaba. Apenas había un hueso malo en su cuerpo, y decidió ayudar a alguien que no tenía nada más que huesos malos. Un asesino, un monstruo para muchos. Maaya. Llamó. ¿Sí? Preguntó de vuelta, buscando en la nevera algo dulce para comer. El único sonido era el silencioso tic-tac del reloj antes de que sacudiera la cabeza después de unos momentos de silencio. Nada, descartó. ¿Está seguro? Ella preguntó. Soy. Él asintió. Está bien, ya sabes dónde encontrarme. Ella dijo. Ella no parecía convencida, pero asintió de todos modos y él podía decir que había algo de verdad en sus palabras. Sin embargo, ese era el problema, había momentos en los que quería decírselo, pero sabía que no podía. Estaba grabado en su cráneo que nunca debería revelar ninguna información a menos que fuera a sus superiores. No le contaría sobre su pasado, considerando que el 90% era información clasificada, pero quería sincerarse un poco con ella sobre la pérdida de personas. Sin embargo, sabía que su mente y parte de su alma no lo permitirían. Así que se mantuvo en silencio como siempre, extinguiendo su tranquila confusión con fría eficiencia y eventualmente dejando que se desvaneciera. Así fue como dejó de sentir nada por la muerte de sus padres. Dejó que la UNSC fuera quien lo criara, y ellos le enseñaron la mejor manera de superar lo que le estaba molestando. Ella se sentó en el sofá y él se sentó frente a él. Esto fue agradable para ser honesto, el aura cálida que desprendía el apartamento. Lo llenó de una sensación de paz interior y decidió disfrutarlo tanto como pudo antes de decidir irse, cuando se fue, eso es. Pensó que si no podía matar a Salem para siempre las primeras veces, entonces tendría que encerrarla por el resto del tiempo. Hola, 6. Ella llamó. Él tarareó. ¿Quieres algo de esto? Preguntó, extendiendo el dulce. No gracias. Sacudió la cabeza. Vamos, solo inténtalo. Cogió una cucharada y se la tendió. Lo miró fijamente antes de suspirar y quitarse el casco. Su cabeza se inclinó hacia él y él la miró y luego volvió a mirarlo. ¿Qué es? Preguntó. Es mousse de fresa. Ella respondió. Él lo miró fijamente un poco más, haciendo que ella levantara una ceja. ¿Nunca has tenido esto antes? Ella preguntó. Yo no como postres. Él dijo. ¿Alguna vez has comido un postre antes? Ella preguntó retóricamente. No. Respondió con la verdad.
En el pasado, a él nunca le importaron realmente esas cosas. Si no le daba los nutrientes necesarios, nunca se molestaba en hacerlo. Tales cosas triviales a menudo eran ignoradas por él y algunos de los demás. Los que eran como él, en cuanto a su personalidad, a menudo consideraban estas cosas como distracciones y no querían saber nada de ellas. Lo más dulce que ha probado en su vida ha sido la miel e incluso entonces tenía sus usos. Ella infló sus mejillas un poco antes de empujar la cuchara más cerca de su rostro. Decidió seguirle la corriente y abrió la boca, tomando la cuchara y comiendo el dulce. Ella sonrió cuando él asintió antes de volver a sumergir la cuchara en el recipiente y comer un poco ella misma. Notó que su fruta favorita eran las fresas y lo registró en el fondo de su mente. Pasaron unos minutos y terminó de comer el postre antes de tirar el recipiente y acostarse en el sofá. El débil tic-tac del reloj parecía ofrecer un sonido de fondo perfecto mientras elaboraba algunos artículos. Los minutos pasaron y antes de que él se diera cuenta, ella estaba dormida en el sofá. Él solo la miró antes de tomar la manta y cubrirla después de poner su cabeza en la almohada del sofá. Se escribió una nota y se colocó sobre la mesa antes de que recogiera sus cosas y se marchara. Era mejor irse por ahora e ir a hacer algunas cosas con los asentamientos vecinos. Six caminó junto a Cinder y miró hacia adelante sin comprender. Estaba lo suficientemente bien como para caminar y hacer la mayoría de las cosas, pero todavía tenía un poco de dificultad para acostumbrarse a caminar con un ojo ahora. Durante todo el tiempo que salieron del asentamiento, él nunca dijo una palabra y ella tampoco. Ambos estaban contentos con el silencio y así continuó durante los siguientes 10 minutos. Los guardias lo saludaron al salir mientras él asentía y continuaba caminando hacia adelante. Los minutos continuaron y finalmente llegaron a un área abierta y dejó su bolso en el suelo. Ella se alejó de él y lo miró fijamente con un ojo, mientras él solo le devolvía la mirada con calma. Ella cargó contra él y saltó en el aire antes de golpearlo con el pie. Todo lo que hizo fue apartarse del camino y empujar una mano abierta en su espalda. Ella tropezó y cayó hacia adelante antes de levantarse y correr hacia él de nuevo. Sus puños intentaron golpearlo varias veces, pero todo lo que hizo fue esquivarlos fácilmente antes de agarrarla por los hombros y empujarla contra la tierra una vez más. La escuchó dar un grito de enojo antes de lanzarse y lanzar un puñetazo hacia su visor. Todo lo que hizo fue mover la cabeza hacia un lado y empujar su hombro contra ella, derribándola contra el suelo antes de retroceder. Cuando volvió a levantarse, logró patear su torso, ignorando la mueca cuando sus huesos temblaron por el golpe. Él simplemente recibió el golpe antes de dejar que ella le diera un puñetazo en el pecho, solo para hacer una mueca de dolor cuando sus nudillos crujieron levemente. Era su manera de deshacerse de su odio por él. Para dejarlo salir lentamente hasta que finalmente desapareciera de su sistema. Entendió su enojo por él, viendo cómo él era la razón por la que fue torturada durante años. Cambió durante ese tiempo, después de pasar incontables días en esa maldita silla, se dio cuenta de lo vil que era el camino que había tomado. Un camino que habría causado la muerte de innumerables personas y paralizado el mundo. Incluso entonces, todavía no habría sentido ninguna satisfacción y solo anhelaba más poder. Luego continuaría creciendo y creciendo hasta que consumiera su alma y la volviera loca. Cuando se recuperó, poco a poco empezó a ver que no todo el mundo era malo. Había buenas personas en el mundo, pero estaba claro que nunca antes había estado expuesta a eso. La gente del asentamiento la ayudó y eso la hizo sentir rara. Estaban dispuestos a tomarse el tiempo de su día para ayudarla después de que estuviera lo suficientemente bien como para salir y sentir el aire fresco. Sin embargo, todavía sospechaba de ellos, la gente siempre tenía un motivo oculto y ella lo sabía muy bien. Aquí sin embargo, la gente estaba acostumbrada a las dificultades y sabía sin lugar a dudas que todo lo que construían podía derrumbarse. Siempre mantuvieron eso en el fondo de sus mentes y lo usaron como motivación para mantener su hogar en pie. Incluso le ofreció un trabajo en el gremio la mujer que vino con su intento de asesino convertido en Salvador. La mujer era agradable para ser honesto, irradiaba un aura maternal y todos en el gremio se sintieron a gusto cuando apareció. Nunca se enojó con ella ni la golpeó por dejar caer algo o por equivocarse. En todo caso, la elogió por hacer pequeñas tareas y eso hizo que Cinder se sintiera un poco mejor consigo misma. Que ella no era una rata de alcantarilla en un infierno llamado Mistral o el pequeño chivo expiatorio en el hotel. Aquí no tuvo que pelear con uñas y dientes por las obras o fregar un edificio entero solo para obtener algo de reconocimiento.
La gente no sabía nada de su pasado y tenía la sensación de que no les importaba. Y mientras hiciera su parte y no pusiera en peligro el acuerdo, la recibirían con los brazos abiertos. Finalmente podría empezar de nuevo. La hacía sentir cálida por dentro y quería desesperadamente pellizcarse para ver si esto era la vida real, que iba a poder vivir una vida un poco normal. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una mano se topó con la parte posterior de su cabeza y la empujó al suelo. La suciedad cubrió sus labios y tuvo que escupir un poco antes de levantarse y recordar su situación. Ella estaba frente a él. La misma persona que la puso en esa situación tortuosa en primer lugar. Una gran parte de ella lo odiaba por golpearla, pero cuanto más se daba cuenta de lo vil que era, más entendía por qué hizo lo que hizo. Eso no significaba que ella lo perdonaría fácilmente. Lo consideraban una leyenda por lo que escuchó, y al principio no lo creyó. Cuanto más tiempo pasaba en el gremio, más escuchaba sobre sus acciones, considerando que los patrocinadores nunca dejaban de hablar de él. ¿Cómo era esta figura misteriosa que vagó por el mundo y cambió el mundo, para bien o para mal dependiendo de la facción? La frontera lo amaba en su mayor parte, mientras que las ciudades y las academias detestaban su existencia misma. El Gran Lobo es como lo llamaban. Era la leyenda más nueva y se consideraba que estaba a la altura del Gran Búho, el Gran Oso y el Fénix. Sin embargo, dos de ellos estaban muertos por lo que escuchó, posiblemente el segundo considerando que han pasado 150 años desde que alguien supo de él. El Fénix que conocía estaba muerto considerando que la mujer efectivamente ayudó a Remnant a resurgir de las cenizas en el pasado. Ella no sabía demasiado sobre estas leyendas, pero hicieron algunas hazañas extraordinarias en sus vidas. Sin embargo, 6 era diferente. Ella no podía ubicarlo. ¿Ya terminaste?, preguntó con calma. ¿Eres? Ella jadeó, corriendo hacia él una vez más pero tropezando con sus pies. Su rostro se plantó en el suelo y se inclinó hacia arriba, limpiándose la suciedad de la cara y mirándolo fijamente. Creo que esto es suficiente por hoy, dijo, recogiendo su bolso y rebuscando en él. Sacó un bocadillo y se lo arrojó antes de sentarse y sacar algunos artículos. ¿Por qué me trajiste aquí?, ella preguntó. Sabía que estabas reprimido y deseabas liberar un poco de ira. Él dijo. ¿Así que pensaste que desquitarme contigo funcionaría?, ella preguntó. Lo estabas planeando de todos modos. Él dijo. Ella resopló y se alejó antes de morder su bocadillo, masticó en silencio y escuchó el canto de los pájaros. ¿Por qué me salvaste?, ella preguntó. No lo sé. Llámalo una forma de redención por someterte a una tortura innecesaria. Él respondió. Supongo que eso es algo. Ella murmuró. Si hubiera sabido que te habría torturado, te habría matado cuando nos encontramos por primera vez. Él dijo. Ella simplemente negó con la cabeza y dejó que su cabello se balanceara hacia un lado. ¿Por qué buscabas los poderes de esa mujer?, preguntó. Estuvo medio tentada de mentirle, pero pensó que él podría hacer palidecer la tortura de Ozpin en comparación con lo que tenía reservado, especialmente después de escuchar cómo mutiló a Tyrian. Salem quiere los poderes de la doncella para abrir las bóvedas que contienen las reliquias. Respiró, mirando a su alrededor en busca de algún Grimm. No había ninguno y finalmente notó lo pacífico que parecía. No era pequeña la cantidad de temor que se acumulaba en su sistema ante la idea de un Grimm escabulléndose, solo, los sonidos de la naturaleza abriéndose camino en su cuerpo. ¿Por qué?, preguntó. No lo sé. Nunca me lo dijo, pero sé que ciertas personas los tienen. Eso saca a relucir ciertos aspectos en las personas. Si el individuo es tranquilo y altruista, entonces amplifica ese aspecto. Si son imprudentes y violentos, aumentará ese aspecto negativo de ellos. Ella explicó un poco. ¿Así que saca lo mejor y lo peor de la gente?, preguntó. Sí, supongo que es por eso que Salem y Ozpin querían que ciertas personas tuvieran los poderes de la doncella. Ella asintió. ¿Qué se necesita para entrar en las bóvedas?, preguntó. No lo sé. Sin embargo, no se necesita mucho, todo lo que se necesita por lo que entiendo es un simple toque con algo de energía. Ella se encogió de hombros. Él asintió y cerró los ojos. ¿Por qué te molestas conmigo?, ella preguntó. Maya lo solicitó. Dijo que quiere que dejes ir cualquier odio que tengas por mí o por el mundo. Él se paró. ¿Por qué le importa? Ni siquiera me conoce. Ella murmuró. Ella se preocupa por mucha gente. Es una de sus mayores fortalezas, su compasión por los demás. Sin embargo, tiene razón en algunos aspectos.
Cualquier odio que tengas por el mundo, déjalo ir y comienza de nuevo. Es mejor tomarlo. Esta oportunidad ahora antes de que desaparezca. Empezó a caminar hacia el asentamiento. ¿Qué pasa con mi odio por ti? Preguntó ella, poniéndose de pie sobre sus piernas tambaleantes y siguiéndolo. Puedes odiarme todo lo que quieras, simplemente no traigas a personas inocentes al fuego cruzado. Si haces eso, entonces no cometeré el mismo error de perdonarte otra vez. Dijo con sinceridad. Entiendo. Ella tragó saliva. No hizo falta ser un científico espacial para darse cuenta de que él tampoco estaba mintiendo. Si quisiera, podría matarla y enterrar su cuerpo en alguna parte. Chocó con él cuando de repente se detuvo y miró hacia adelante. Justo cuando estaba a punto de preguntarle, él la movió a un lado cuando algo salió disparado entre ellos. El árbol frente a ellos explotó y arrojó astillas afiladas y trozos de madera por toda el área. Usó su cuerpo como escudo y la dejó ir cuando terminó. Ve al asentamiento. Ve. Él la empujó hacia la dirección antes de sacar su DMR. El sonido de pasos cada vez más silenciosos llegó a sus oídos y miró al agresor. Se tiró hacia un lado cuando un árbol cayó hacia él y levantó grandes cantidades de tierra cuando impactó contra el suelo. El humo comenzó a llenar el área, lo que hizo que el monitor llamara a varios centinelas para formar un perímetro para evitar que el fuego se extendiera más. Se puso de pie y miró al agresor, bajándolo ligeramente cuando vio a la hija mayor de Summer de pie sobre un árbol caído. Sus ojos lilas normales eran de un rojo sangre y su cabello ardía como el fuego detrás de ella. El fuego mismo comenzó a elevarse sobre ellos y preparó su rifle. ¿Por qué no tenemos una pequeña charla? Necesito algunas respuestas, dijo en voz baja, haciendo crujir los nudillos con fuerza. Sus ojos se estrecharon peligrosamente hacia ella y separó los pies un poco rápido. Él no dijo nada, solo mantuvo sus ojos en ella. Ninguno de los dos volvería a bajar, su ira ardía demasiado mientras que la mente de él era demasiado fría y calculadora.